raro ni nada que no hemos visto. ¿Cómo le fue? Eso lo dirá usted, profe. Eso lo dirán Pero ustedes ustedes. qué creen, uno siempre sabe cómo le fue, digamos. No, profe, uno a veces piensa que hago bien las cosas y después está todo mal, no sé. Usted tiene Era una muy vista fácil. distinta a la de nosotros, profe. ¿Por qué? Por ahí nosotros pensamos lo que usted no piensa, entonces se desconfigura todo. Pero a priori está bien el parcial. Era muy fácil. Yo solo espero no haber hecho de más. Me asustó cuando dijo de que no nos explayábamos de más. Bueno, yo lo hice. Bien. Espérenme que está la otra. ¿Explayarse con qué? Haciendo más clases o Ah, especificando más. ¿Quieren que se los muestre cómo era? Por favor. dale. Mm, Mm, Haciendo caso, ¿sufro más o dejo de sufrir, profe? bueno, pero eso ya van sabiendo cómo les fue. Ahí converto. Esto es una solución tentativa, ¿no? ¿Ven ahí? Sí, se Sí ve, se ve. profe. Ah, entonces estaba bien, bien. Yo en vez de gestionar venta puse gestionar pedido, es lo mismo, ¿no? No pasa nada. Sí, sí, sí. Eh, o sea, estos son nombres, es lo que yo les dije, una solución tentativa. Eso es lo que yo les planteo. Una duda, lo del reclamo yo lo puse como un inciso dentro de otra cosa, ¿no? Y Había que ponerlo registren, sí o sí aparte. Yo lo puse, digamos, en la parte de entonces, registro de los envíos. lo importante es que Ya, están. Todos esos requerimientos que están ahí, cómo lo clasificaron, es lo de menos. Lo importante es que esté. Todo eso tenga que estar. Los requerimientos no funcionales. ¿Vamos bien? Profe, yo el gestionar libro lo puse como gestionar stock. ¿Estaría bien también? Si dice, si está la parte del libro, no hay problema. Tiene que ser consistente, ¿no? Sí, sí, sí. Acá esto tiene que ser consistente también y tiene que estar respondiendo a... Gestionar stock no es lo mismo que gestionar libro, ¿no? Yo lo puse como registrar material bibliográfico, luego actualizar el stock y luego consultar el stock. Pero ahí si vos estás registrando el material bibliográfico, también tenés que modificarlo y registrar la baja. No es lo mismo lo que está diciendo. El stock habla de la cantidad que tengo de ese libro, ¿sí? Pero si yo quiero modificar algo de la editorial de ese libro, ¿cómo hago? Bueno, y si acá pusiste tenía, requerimientos de más, digamos, tampoco está mal, mientras tenga sentido, digamos, lo que se puso. habría que ver por qué hay requerimientos de más. Esto es lo básico, ¿no? Esto que yo les estoy mostrando acá es lo básico. Que nosotros siempre que hacemos un parcial armamos la solución para saber la complejidad. Yo, por ejemplo, puse de más el gestionar los pedidos, o sea, los envíos, porque hablaba de que había un sistema como de envíos ahí y todo eso, que tenía un encargado asignado y también puse gestionar el encargado y esas dos cosas estarían de más, digamos, en mi solución. Bien. Este es el diagrama de clases tentativo. Yo lo subo porque no sé si lo ven, alcanzan a ver bien ahí. Estamos viendo el objetivo del sistema, profe. Sí, pero no me deja mover. Verán que mi compu anda para atrás hoy, no tiene ganas de... Bueno, todo lo que hace al domicilio, que está refinado, el pedido o venta, o como le hayan llamado, que es la clase transaccional, el detalle de pedido, muy importante esto, el libro, ¿sí? Acá como le pusiste, no sé quién era el que me hablaba del material bibliográfico.
¿Qué nombre le puso acá? ¿A quién se refiere, profe? Había una chica, no sé quién era el que me hablaba, Ah, la del stock. que hablaba del stock. No me acuerdo. Creo que puse material bibliográfico. Por eso, o sea, ahí estamos hablando de consistencia, ¿no? Los requerimientos, un poco, ¿para qué hacemos los requerimientos? Forman parte de lo que vamos a desarrollar después acá. O sea, si yo no le pongo modificar libro, ¿cómo hago para modificar algo de acá? Y solo le pongo actualizar stock. Y si me cambio el precio, Claro, no, yo el stock lo tomaba como más bien una lista completa en la que tenías básicamente toda la info del libro y alguna modificación que hacías, vos tenías ahí. claro, pero no es básicamente. stock. Actualizar stock es actualizar stock. Es este atributo de stock. No es actualizar el precio, cambiar, modificar el género capaz, o a lo mejor agregarle descripción. ¿Se entiende eso, no? Profe, ¿y el encargado no habría que representarlo en el diagrama? ¿Para qué? Eso, profe. Porque había un encargado de los envíos y todo eso, ¿Para qué necesito guardar los datos del encargado? y porque necesitas saber el sueldo, el nombre, el ¿Para, apellido, es para un qué? Para empleado, la venta. para Para la venta. consultarlo. Para la venta. ¿Cuántos encargados hay? Ah, no sé, creo que era uno, pero no se sabe si era ¿Y uno uno para qué lo quiero tener como una clase? y para saber los datos del ¿Para tipo. qué? Para la Y para venta. poder pagarle y tenerlo, digamos, en consideración en la empresa. ¿Esto es de recursos humanos? No sé, pero por ejemplo, estábamos viendo que siempre poníamos los que participaban en el proceso, como por Mira, ejemplo el si a mí, mecánico, el secretario. yo tuviera que, claro, pero yo al detalle mecánico, o sea, ahí tenemos diferentes cosas, ¿no? En el del taller mecánico yo necesitaba saber a quién le asignaba la reparación, porque tenía varios. Acá, si tengo un solo encargado y no me afecta, o sea, si yo tuviera vendedores y el vendedor cobra una comisión por de ventas que hace, ahí me hace falta los datos del vendedor, porque después voy a tener que liquidarle en función de lo que vendió. Ahora, si yo Claro, tengo un solo encargado y no voy a hacer nada con los datos de ese encargado, acá no me sirven, ¿no? No tiene sentido poner la clase encargado. Sí, Sol. Sí. Bien. Si esto no lo hiciste, no hay problema. Si quedó a provincia, está bien. Profe, yo eso lo hice como lo vimos en el teórico, que era con la otra, con la... Con la agregación. Sí, Está bien, perfecto. Ningún problema. Mejor todavía. claro, o sea, para mí me había gustado más así, bueno, les así. Sí. Está bien. Está perfecto, Juan. Otra consulta. En el enunciado me parece que hablaba de que el cliente tenía que tener una cuenta como usuario. Yo modelé entre cliente y pedido un usuario, que era el que... Mira, no sé. nombre de usuario y contraseña. Claro, yo lo tipifiqué como una clase aparte, por eso el refinamiento que lo habíamos visto. No sé si eso está bien. Eso es por si un cliente tiene más de un usuario. ¿Cómo lo modelaron? O un cliente tiene un usuario y una sola contraseña. ¿Qué es Profe, una yo me clase acuerdo que en usuario? Garbarino habíamos hecho un modelado del cliente y el usuario aparte, por el hecho de que eran dos, por así decirlo, entidades diferentes. O sea, vos tenías tu usuario, que era lo que te identificaba. Siendo un cliente sin un usuario, no podías realizar el pedido. Bueno, vamos a ir madurando estos temas, ¿sí? Vamos a ir mejorando. Cuando yo digo, pasa lo mismo con el encargado. Ahora, cuando yo digo, tengo algo acá hecho, tengo que explicar por qué lo tengo, independientemente que porque lo hice en el otro ejercicio. Tengo que fijarme por qué lo hice en el otro ejercicio, ¿sí? Porque vamos a la base, no es porque en aquel lo hice, acá también lo traigo, porque, o sea, ¿cuándo tiene sentido hacer no es un error grave? Que hayan hecho otra clase que diga usuario y contraseña no es un error grave, si es la preocupación. Esa es la base. Después,
Esto tiene sentido cuando yo, para un mismo cliente, puedo tener más de un usuario. Entonces ahí sí hago una clase para eso. Ahora, si un cliente tiene un solo nombre de usuario con una contraseña, ¿tiene sentido hacer otra clase? Hablando conceptualmente de lo que son las clases. O sea, si lo pensás, no, pero como lo habíamos visto siempre en clase, le Ah. hacíamos otro usuario. Claro, Y, además, profe pedía gestionar o sea, no gestionar, Yo le sino puse el historial validar en la el clave. usuario. en el ejercicio de, no me acuerdo cuál de la guía, que también tenía un solo usuario porque iba al negocio a crearle el usuario, uno de los Bueno, primeros si era. vamos por ahí, cuando me hablaron de historial de usuario es otra cosa. Porque yo el usuario lo puedo ir cambiando, puedo ir teniendo distintos usuarios. Entonces acá el cliente es el mismo, ¿sí? Entonces para este cliente, hoy tiene este número de usuario, de acá a 2 meses se olvidó y generó un nuevo nombre de usuario y contraseña. O voy registrando las contraseñas que va teniendo a medida que va pasando. ¿Se entiende a lo que voy? Yo lo puse por el tema del historial, profe, porque cada Vamos. usuario tenía su propio historial. Entonces para mí era necesario que haya una clase usuario. Claro, por eso si hablamos de historial, por eso a lo que voy es, independientemente del parcial, analizamos desde lo conceptual y ustedes ya hoy, después de haber hecho el parcial y después de haber hecho un montón de ejercicios, ya tienen cierta experiencia. Ya vamos a buscar el porqué de esto. ¿Por qué pongo una clase? No porque lo hice en tal ejercicio o tal otro, sino porque yo no quiero saber la cantidad, el historial de usuarios, como me dicen ahí, está perfecto. O porque yo digo, no, yo consideré que un cliente puede tener más de un usuario, perfecto, es válido. O tiene un usuario en un determinado momento, pero a lo largo del tiempo ha ido teniendo varios usuarios o varias contraseñas, perfecto. Es totalmente válido eso. ¿Me siguen? Ahora, si yo acá voy a hacer una clase para que tenga solo un usuario y una contraseña, independientemente de que le hayan hecho, y que vuelvo a repetir, no es un error grave. ¿Sí? No es un error grave. Lo que estoy yendo es un poco más allá de eso. Vamos a lo conceptual. ¿Tiene sentido de que si tengo un solo usuario y una sola contraseña, haga otra clase? ¿Me siguen hasta ahí? Lo mismo pasa con encargado. El encargado, yo acá, en este negocio que me estoy modelando, ¿le voy a pagar el sueldo? Yo quiero saber cuántos años de antigüedad tiene, si tiene cargas sociales, no tiene cargas sociales. No. ¿De cuántos encargados tengo? Sí. ¿En qué incide tener los datos guardados del encargado para este negocio? Obviamente que para toda la librería, para poder liquidarle el sueldo y todo eso, pero eso es otro negocio. El negocio en el que estamos analizando ahora era de venta. Había un solo encargado y no hacía falta eso, ¿sí? ¿Se entiende eso? Acá, otro detalle. El pedido tenía un domicilio que podía ser diferente al domicilio del cliente. Eso lo vimos con la florería también. Profe, el artículo, el enunciado, perdón, decía que el domicilio registrado del cliente era el a donde iba a mandarse el pedido. Bueno, entonces si estaba así claro, no me acuerdo bien ahí, pero si es, no sé, raro que porque era lo mismo eso. Si era así no hacía falta ahí. Sol, no sé si me volvés a levantar la mano. Ah, bien. Ah, bien. Analia. Hola, profe. No, me quedé pensando en lo que estaban hablando del usuario y sí, también coincido que lo estuvimos viendo en varios ejercicios como una clase separada y tal vez por eso nos quedó el concepto y con atributos distintos y bueno, tal vez por eso lo pusimos, o sea, como que el usuario, el cliente para hacer un pedido tiene que tener un usuario registrado y a partir del usuario es que hace el pedido, o sea, sí, digamos, lo estuvimos modelando en otros casos que eran similares. Bien. Bueno, esto
Ahora vuelvo a hacer la pregunta que hice al principio. El cobro, entidad crediticia, reclamo, todo eso estaba, ¿no? Podrían plantear la entrega por separado en otra clase y considerarse válida. Acá está todo, acá la entrega. Podría haber otra clase que sea entrega. Yo le puse un estado a la entrega porque decía que también que podía estar, tenía un estado, no me acuerdo cómo decía Pero específicamente. armaste una clase que sea entrega. Claro, algo, yo puse registro envío, que es más o menos lo mismo, digamos, Sí, yo es también todo puse envío, referente a la profe. entrega. Porque decía que Envío. con un estado asociado y también puse un estado del pedido porque decía que había una cosa que tenía que registrar la operación y la transacción, no me acuerdo cómo se llamaba. Ahí me fijo, ya vuelvo. Bueno, Sí, que tenía que autorizar la transacción. La bien. solicitud, profe, decía que había una solicitud que tenía que, digamos, ser aceptada al pedido como para que la solicitud pueda registrarse, entonces le asocié un estado al pedido, de que tenga que autorizarse el pedido y ahí le asocié una solicitud, digamos, a ese estado que dependía de que se autorice el pedido, digamos, esa otra clase que yo no tengo, que yo tengo y no aparece acá, digamos. No sé si estará tan mal o... ¿Qué es lo que se debe autorizar? La solicitud, que es el pedido. Creo, es lo que yo entendí del enunciado. Ahora no sé si será así, pero es la única que yo le encontré. Me parece que se refiere a la parte de la solicitud de autorización de pago, que era de la tarjeta, que había que pedir la autorización al banco y dar el número de autorización, una cosa así. Creo que está más arriba, profe. La parte de reclamo o devoluciones está y debe estar, ¿no? No, eso me lo olvidé. Acá está, miren, hay un párrafo específico de eso. Claro, pero no sabía dónde ponerlo. Pero de reclamo, o sea, hay todo un tratamiento de reclamo, o sea, que esto tiene que estar como requerimiento y también claro, en algún lado debe estar guardado esto, no sé si como clase o algo en el pedido con algún reclamo. Todos los pedidos se entregan a través de un correo privado, acá está la parte de entrega o envío, contra firma de un remito. El encargado de pedidos mantiene un registro de todos los envíos realizados, la fecha, hora de envío y también de las entregas efectivizadas a través de la recepción de los remitos firmados por el cliente. Arriba, profe, es donde dice, donde trata el cobro. Bueno, pero acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Que lo que me cambia de estado no es el envío, sino lo que me cambia de estado es el pedido. El pedido fue entregado o no entregado. Claro, eso lo asocié yo, digamos, Pero a la entonces clase. hay un solo estado. El estado es el del pedido, no del envío. Ah, bien, bien. Pasa que yo lo pensé como que una cosa es que se te apruebe desde la página y otra es que efectivamente te llegó a la casa, digamos. Ahí está mi error. En Un realidad, cliente que no profe, está puede ser. registrado o sea, lo que pasa es que nosotros no nos encargábamos de mandar, de entregar el libro. Lo entrega una empresa privada, un correo privado. Acá dice, correo privado, ¿sí? Lo que a mí, yo le entrego todos los libros que tiene que entregar con el domicilio. ¿Ves? Se lleva, el encargado mantiene todos los envíos que se realizaron, fecha y hora de envío. Y después las entregas. O sea, lo que realmente se entregó. ¿Sí? Entonces acá, cuando yo tengo fecha y hora de envío, eso me cambia el estado enviado. Y después, cuando vienen y me efectivizan cuando tengo los remitos firmados por el cliente, le pongo el estado entregado. Al pedido le pongo entregado. ¿Sí o no? Sí, profe, igual creo que se refiere a lo que dice arriba, en el cual se solicita además
El sistema debe conectarse con la administradora de tarjeta de crédito cumpliendo las especificaciones, ¿verdad? Si la solicitud es aprobada, se informa y registra el número de fecha de cobro. Una vez Bien. procesado ¿Eso el cobro qué se genera... ¿Eso o sea, qué es? ¿Eso qué es? Es La como aprobación que- de la tarjeta de crédito. Claro, sí, sí, sí. Sí, es como que ahí queda pendiente el cobro hasta que esté autorizado. Esto También es se puede- esto es la autorización de la tarjeta de crédito. Claro, pero como dice que el sistema se comunica, es como que también hay un estado ahí en el cobro para ver si fue aprobado o está pendiente de aprobación. Claro, eso lo entendí como que había un estado del Sí. pedido, digamos, como que el Sí. pedido tiene que ser aprobado en sí mismo, como que se pagó Y bien o yo algo por el pregunto, ¿con la tarjeta de crédito no tiene que ser aprobada cuando uno trabaja con el POSNET? Claro, pero, o sea, también la pensé, digamos, pero no me terminó de cerrar por cómo estaba redactado. Claro, es como está escrito, es como que da la sensación de que también hay un estado para la transacción del cobro, o sea, para el cobro, que primero se envía, o sea, No, analizar. esto que está acá, está contado nada más cómo es la operación con la tarjeta de crédito, pero es exactamente lo mismo que venimos trabajando. El sistema debe conectarse con la administradora de la tarjeta de crédito. ¿Cómo lo hace? ¿A través del POSNET o no? Cumpliendo con las especificaciones técnicas y reglamentarias para dicha conexión. Si la solicitud es aprobada, se informa y registra el número de transacción, fecha y hora de la operación. Todos los datos que tiene el cupón de la tarjeta de crédito. Claro, ahí va. Nada más que acá no está, exactamente, lo acepta o no lo acepta. Si no lo acepta, cancela el pedido. No se espera nada. ¿Se entiende? ¿Cancela el pedido? Y claro, porque no cobra en efectivo. Entonces sí tendría que, digamos, haber un estado del Aparte, pedido cancelado. acá, en este modelo no veo esa Profe, situación. tendría que haber entonces un estado de cancelado del pedido en ese caso, si te cancela la tarjeta. Sí, seguramente debe haber un estado de cancelado el pedido, no solamente por cancelación de la tarjeta, sino porque yo quiero cancelar el pedido. Claro, entonces esa solicitud depende de esa cancelación, digamos, que se registre la número de operación y todo eso. Porque si se da la situación que se Pero cancela, acá entonces está, se mira, cae la solicitud. en el cobro tengo el número de transacción, el número de aprobación. Bien. Pasa que te lo vas a entender como una clase aparte la solicitud. Yo no sé a qué solicitud te estás refiriendo. Para mí todo es la transaccional es el pedido. Tengo una transacción. Cuando hablamos de esto, siempre hablamos de cuál es la clase transaccional. En este caso, venta, pedido, venta del libro, no sé cómo le llamaron acá, pero hace la venta del libro. Básicamente es una venta con detalle de venta y con un cobro. Que se le agregó la parte de reclamo y nada más. O sea, no tiene otra cosa. Es bien simple. Venta, detalle venta, obviamente con lo que hace referencia al detalle venta, el correo con el que se trabaja, con el que se va a mandar ese pedido, el cobro, que puede ser que es con tarjeta de crédito, porque miren, no tengo tipo de cobro, ¿no? Reclamo, porque acá están los datos, fecha de reclamo, número de reclamo y motivo, que está haciendo referencia acá al pedido, y los datos del cliente y del domicilio. Bien simple y bien sencillo, no había más que eso. Profe, yo puse forma de cobro porque una vuelta en clase estábamos hablando y dijeron ponerle si en un futuro se quiere agregar otro tipo de cobro, que la clase forma de cobro está bueno que quede ya lista. Sí, pero acá no decía forma de cobro. No hacía Claro, falta porque cobraba solamente con tarjeta de crédito. Claro, sí, pero muchos ejercicios de la guía cobran solo con tarjeta de crédito. Porque era en efectivo y tarjeta de crédito. No, yo sé, pero muchos también, o sea, cobraba directamente con tarjeta de crédito. Ahí vamos a esto.
ahí vamos a aprender de esta instancia de parcial. Pongo lo que me piden ahí, no porque lo que haya hecho en otro ejercicio. Eso me sirve siempre. Pero o sea, a mí, bien, te entiendo, no va a ser, no, vuelvo a decir, esas pequeñas cosas no son errores graves, ¿sí? Pero está de más. Acá claro, no, sí. pedía está de más. Ahora, vos me pusiste tipos de cobro, formas de cobro, ¿cómo le pusiste ahí? Formas de cobro. Claro, puse cobro, fecha, monto, forma de cobro y tarjeta de crédito. Forma de cobro, hiciste otra clase. Claro, sí, tarjeta de crédito es otra clase. Acá el requerimiento, ¿me pusiste la forma de cobro? No. Inconsistencia. Si vos lo consideras que acá tiene que estar, acá también tiene que estar. Claro, bien. ¿Se entiende? Sí, perfecto. No, yo lo agregué porque también en el ejercicio me había pasado que yo he hecho solamente la tarjeta de crédito y, cuando lo hicimos en clase, dijeron de agregarle la forma por si en un momento se quiere extender a más, porque era solamente con tarjeta de crédito, no me acuerdo cuál del ejercicio. Y entonces, le agregamos la clase de forma de cobro. Porque, bien. no sé, me acuerdo que lo habíamos visto. Creo que usted no había estado, profe. Me parece que fue el último ejercicio del taller de chapa y pintura el miércoles. Está bien, es válido que se pone. Lo pusieron, seamos consistentes. Tiene que estar en los requerimientos. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda con respecto a diagrama de clase? Diagrama de clase lo arrancamos ahora y no lo dejamos más. ¿Dudas? Una pregunta, ¿cuánto me baja por no poner la relación de agregación? No sé, no me fijé cuánto. No, Es muy subjetivo esta corrección. se me porque... pasó, ¿cuánto me bajaría más o menos por no poner la No relación? tengo idea, no tengo idea de eso de los puntajes, no sé. Vamos sobre el total, vamos, o sea, ¿cómo se corrige primero? Está en el diagrama de clase, identificó la clase transaccional, sí. Identificó con el detalle pedido, sí. Bien, identificó o sea, el cliente. Vamos analizando todo. Claro. Profe, yo tengo una duda, un poco a nivel general. No sé si. ¿Cómo, Tomás? ¿Me escucha ahí? Que también me surgió en el trabajo práctico. Todavía no distingo bien cuándo usar composición de agregación. O sea, bien. Porque en realidad, por ejemplo, yo hice una pregunta en Discord una vez de que el menú, por ejemplo, en el trabajo práctico, que sería nuestro catálogo, está formado a su vez por platillos, o sea, que son entradas, platos principales, postres y bebidas. Y es que lo ponemos como en relación directa y yo otras veces lo vi como que es de agregación. Bien. Y otras veces de composición, digamos. Está buena tu duda, Tomás. Está muy buena tu duda. Si yo acá, en vez de agregación, hubiera puesto una asociación, no está mal. Vieron acá que me dijeron en el teórico, profe, acá lo vimos como agregación, ¿sí? Está mejor como agregación que si fuera simple asociación. Pero de mínima debe estar sí o sí la asociación, porque sabemos que hay una relación entre esta clase y esta clase. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, hasta ahí. Ahora, cuando yo le pongo agregación acá, nosotros, estas son clases de composición más que de agregación, ¿sí? Porque es una clase fuerte. Esta sin esta no existe. ¿Sí? ¿Se entiende? En la cátedra, generalmente a la composición, que es una relación más fuerte, no la dejamos ahí marcada, pero si vos acá identificaste una relación de composición, está perfecto, porque realmente es una relación de composición. ¿Sí? O sea, si yo acá hice una clase de asociación, no está mal. Ahora, lo correcto es una clase de composición o agregación, porque estoy diciendo que esto es parte de esta clase, ¿sí? Y esto, sin esta clase, no existe. En cambio, si yo hago una asociación, detalle de pedido por sí solo sí existe.
¿Sí? ¿Me Ya seguía, está, Tari? profe. Entonces, por ejemplo, en el caso del menú, que los platos y las bebidas sí existen sin el menú, digamos, sería una Es, agregación. exactamente. Ah, Mira acá. La provincia por sí sola existe. La localidad por sí sola también, pero puedo tener una localidad yo y que tenga el mismo nombre y de distintas provincias. ¿Sí? Entonces acá volvemos a lo mismo. Si yo hago la sola por sí sola, sentido, digamos. Ahora, no, o sea, yo no hablo de localidad, hablo de localidad y yo me puedo imaginar que es de una provincia, ¿sí? Provincia por sí solo y lo mismo con país. Ahora, si yo le hago la agregación acá, me queda mucho más claro que decir, sí o sí esta localidad pertenece a esta provincia. La localidad sola, si no está con la provincia, no me sirve de nada. Y es lo que me está diciendo acá. Yo tengo un detalle de pedido solo, esto sí, acá sí es composición, porque el detalle de pedido solo no existe si no tengo un pedido. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque esto es, eh, es parte sí o sí de esta clase. ¿Me claro, seguís? profe. Sí, perfecto, bien, Tani. Muchas gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Está bueno las dudas porque primero que hoy, para hoy tenía que hacer para hoy, yo le di unos días más ahí, tenía que hacer el TPI, el diagrama de clase del TPI. ¿Se pueden hacer preguntas o vamos, ya fue? Preguntas de diagrama, no, veamos, sí, vamos a ver tema nuevo, pero Del TPI digo. del TPI sí se pueden hacer preguntas, o sea, primero, dudas con respecto al parcial. Todo solucionado, todo aclarado. Por mi parte, sí, profe. Bien. ¿Cómo le fue? Ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo le fue? Y no sé, más o menos. Bien. ¿Dudas del texto? Eso mismo. Habíamos dicho que iban a entregar, para hoy era la entrega del TPI. Pero yo después dije, bueno, dejamos la posibilidad de que hoy puedan sacarse dudas y con respecto al diagrama de clases, y si tienen alguna acción que hacer, la hacen en este fin de semana y el domingo entregan sin tantas correcciones, digamos. ¿Qué dudas tienen del TPI? ¿Se puede compartir pantalla, profe? Sí, a ver, ahí veo, no sé si está habilitado, si no te lo habilito. Ahí está, dale. Bueno, No sé si ahí se está viendo, profe. sí, se ve. Nosotros Ponele, tenemos un, nosotros sí, tenemos un problema porque habla en un momento, de registrar, digamos, lo que es el pedido del cocinero por parte, viste que dice que va viendo los ingredientes y todo eso, y si le hace falta, lo tiene que pedir. Entonces estamos viendo cómo poner eso, porque, por ejemplo, tenemos la clase empleado, porque hay diferentes empleados, digamos, pero sí, para que exista la clase cocineros, tiene que haber, digamos, algo que lo diferencie de la otra, pero no sabríamos qué poner en la clase cocineros para que lo diferencie de la clase empleado. Estábamos pensando en decir puestos de la cocina, pero no sabemos si eso es algo, digamos, que es legal de hacer, o estaría mal ponerle puestos de cocina ya que no lo especifica, digamos, el enunciado, porque si no, es lo mismo el empleado que el cocinero cuando sabemos que no es así, porque dentro del cocinero es el chef el que pide cuando se acaban los ingredientes. bien, ahora yo te pregunto, cuando se acaban los ingredientes, ¿eso es parte del sistema que necesita modelar? Sí, ¿Por qué? y porque dice que cuando se acaba tiene que pedir más, y eso hay un, digamos, un faltante en el sistema. Va, lo Y bueno, consideramos pero que es debería estar. parte, eso es parte de compras. Ah, bien. Entonces no estaría, digamos, ninguna persona asociada, no hace falta que haya persona asociada a eso. Creo que tenés un problema con las personas, Nico.
venía arrastrando un problema con las personas. No sé por qué querés marcar la persona que hace el pedido, la persona que hace esto, la persona que hace aquello. ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que querés revisar de eso? Yo cuando registro algo, cuando guardo algo, es porque lo voy a necesitar ese dato después para algo, ¿no? Claro. Entonces tendría que ir más por el, o sea, por saber, digamos, quién hace, digamos, este pedido. Nada más que por eso. Esa era una duda. Después, por eso hicimos, digamos, esa subdivisión acá de consumible para tener en cuenta la receta y para tener en cuenta los ingredientes, porque esa otra duda también, cómo componer, digamos, cómo relacionar estas clases de alimentos a de bebidas y tipo de alimentos, porque no puedes ponerlo todo en la misma bolsa, ya que los alimentos sí tienen una receta, en cambio las bebidas no. En cambio, las bebidas no, pero hay algunas, como por ejemplo, si yo voy a un bar y me pido una bebida específica, hay unas que sí tienen una receta. Me Entonces parece que también están, tendríamos que me parece que desglosarlo. están me parece que están bastante confundidos, Nicolás. Sí, por eso le Porque hacía yo la no pregunta. puedo poner el consumible, habían hablado cuando se presentó el borrador de esto, que habían puesto platillo y habían puesto bebidas, ¿sí? El platillo debería ser el que tiene la receta, porque no sé por qué está la receta acá. ¿Eh? No sé por qué está la receta acá. Y porque no todo, o sea, porque hay que, digamos que no todos los, o sea, vos tenés el platillo, digamos, y eso tiene una, digamos, ¿Dónde está el o sea, no es lo platillo ahí? mismo de decir que te doy una coca en un bar, que decir ¿Dónde que está te el preparo, platillo ahí? estaría acá, digamos, en consumible, y aparte porque los alimentos decía que tiene, o sea, puede ser de entrada, de, ¿cómo se dice? De entrada, postre, plato principal, ¿vio? Entonces, Bueno, por eso eso que está queríamos ahí no me desglosarlo. refleja nada de lo que vos me estás contando. Ah, bien. O sea, esto que vos tenés ahí de consumible, receta, alimento, bebida, tipo alimento, tipo consumible, ingredientes, todo eso para mí tienen una gran confusión que tienen que borrar todo y volver a pensar de nuevo. Está, perfecto. Claro, no, por eso le pregunto si sabemos si íbamos mal encaminados o... Eso sí, está mal encaminado. Piénsenlo de Perfecto. vuelta. Ok, ¿desde qué punto de vista nos sugeriría pensarlo usted, profe? Así lo podemos Apartan sacar. de acá de consumible. ¿Qué es un consumible? Bien. Y si Y, un con, tipo, ¿a qué hace referencia con el tipo de consumible? y tener los Partan alimentos y las de acá bebidas. piensen de vuelta. Sí. Tener los alimentos y las bebidas. Y dentro de los alimentos tener los tipos de alimentos. ¿Y el tipo de consumible qué es? No, eso tendría que borrarse. Eso no le presta atención. ¿Alimentos es el platillo? Alimento es la comida, digamos, por ejemplo, hoy me El pido una pizza plato, porque es el platillo. el plato, digamos. Bueno, piénsenlo y definan qué es tal cosa. Bien, lo volvemos a pensar entonces, profe. Sí, vuélvanlo a pensar. Está. Gracias, profe. De nada. Tomás preguntaba, la preparación de la comida. Los cocineros, mozos, ¿es relevante ponerlo? No sé, eso lo van a tener que definir ustedes, si es relevante ponerlo. Hay que ver qué es lo que están guardando, qué datos quieren guardar de eso, qué no. Ahí no se guíen por lo que había hecho Nicolás, que tenían una confusión importante ahí con ese tema. ¿Qué otra duda tienen? TPI, Sol, querías preguntar algo. O sea, la operatoria de la cocina la modelaron como proceso.
para saber cómo trabaja todo el proceso. Ahora, hay que ver a nivel sistema de información qué datos necesito de esa preparación. A lo mejor necesito solamente un estado. A lo mejor no me hace falta todo el detalle. A lo mejor a mí me da lo mismo si lo hizo fulano o lo hizo mengano al plato. Una ensalada, tengo que saber que la ensalada lo hizo el cocinero número 1. ¿Se entiende? Bien, de nada. Sumo una pregunta a eso. Por ejemplo, hemos hablado que capaz que nos era útil saber los tiempos de preparación de los platos para ciertas fechas, para analizar los horarios picos, por ejemplo, o los ingredientes para las compras del chef. Todo eso yo también lo modelé como una transacción como operatoria en preparación de plato y hice toda la tipificación de platillo, tipo de platillo. ¿Eso sí sirve como información importante o lo estamos dejando de lado en este sistema? Habría que ver cómo están ahí los requerimientos planteados, cómo está planteado el enunciado, ¿no? A eso. Porque vos me lo planteaste, vos me dijiste, nosotros consideramos importante conocer los tiempos de preparación para las horas pico. O sea, ahí ya me estuviste planteando una necesidad. Si vos me planteas esa necesidad, y obviamente que vas a necesitar conocer el tiempo de realización de los platillos, que estará ahí en la receta que tenía Nicolás. Claro, sí, no lo puse como receta, lo puse como platillo, digamos, pero sí. La receta me va a dar, para cada plato, tiene que estar con. Cada plato puedo tener, para cada plato, es más, dentro del mismo plato puedo tener qué ingredientes tiene, ni siquiera me hace falta la receta, qué ingredientes tiene y qué tiempo de preparación tiene. Sí, así lo hicimos. Eso dentro del mismo platillo tengo eso. Claro, o sea, tiene que estar consistente con los requerimientos, pero bien. Todo tiene que ser consistente con todo. Sí, entonces, gracias. De nada. Otra duda, aunque sea medio tonta, profe. En una parte decía que había que hacer, digamos, unos informes en base a la demanda. Sí. No sé, me decía más o menos así. Nosotros tendremos que poner un tipo de operación en la clase transaccional para poder que nos ayude a hacer esos resúmenes después, o con los mismos datos de No, eso los distintos funciona. pedidos. Yo tengo que tener los datos para sacar eso. Claro, los datos, pero tiene que estar registrada una operación como calcular demanda o algo así, digamos, por poner un nombre. No, La operación no va, solo los datos. Perfecto. Sí. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Duda, pregunta? Bien, vamos entonces con el tema de hoy. Licitación de requerimientos. Escucho, Sol. Dale. Especificación de casos de uso. El tercer parcial, si les sirve, les voy diciendo que es diagramas de casos de uso, especificación de casos de uso, que es una plantilla con su correspondiente prototipo, y diagrama de clase. O sea, se vuelve a tomar en el tercer parcial diagrama de clase. ¿Sí? O sea, ahora lo que estuvimos viendo es la parte de datos. Modelamos los datos de este sistema de información. Después de eso, vamos a ver la funcionalidad que va a tener, cómo va a funcionar este sistema de información, ¿sí? Cómo va a trabajar, cómo va a operar. Dicho en términos de software.
el diagrama de clase se va a transformar en una base de datos. Y las funcionalidades, los casos de uso se van a transformar en el software, no en el software, en código. ¿Sí? El software tiene todo, tiene base de datos también. Va a ser donde yo voy a programar, después voy a definir acá una pantalla con un menú, qué funcionalidades va a tener, qué voy a registrar, cómo voy a registrar los datos y todo eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ahora, hay un tema en todo esto que es de suma importancia, que es esto de la licitación de requerimientos. O sea, acá estamos viendo toda la parte de análisis, de analista funcional, donde nosotros nos tenemos que contactar, comunicar con el cliente, que es quien nos pide un sistema, ¿sí? El cliente nos pide un sistema. Y nosotros tenemos que poder preguntar todo lo que nos va a hacer falta para poder armar este sistema de información, que después se va a transformar en un software. ¿Sí? Esto ya lo han visto antes de las vacaciones de julio, me dijo la profe Mayrem, que ya vieron esto de licitación de requerimientos. Esto hay que practicarlo llevado a un ejercicio práctico, haciendo una entrevista a alguien. Sabemos que hay distintas técnicas de recolección de información. Una de ellas, y la que más información nos da, es una entrevista a alguna persona interesada en el negocio, ¿sí? O que trabaja en este negocio. Entonces ahí es donde yo tengo que saber qué tipo de preguntas le voy a hacer para que me dé toda la información que yo necesito. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Este trabajo práctico, y ahí vamos a lo que vamos a hacer nosotros como ejercitación referido a este tema. No es un tema de parcial, obviamente que no, porque no podemos elaborar una entrevista en un parcial. Pero sí es evaluable porque es uno de los temas y es muy útil, me aseguro que es muy útil esto a la hora de empezar a trabajar. A ustedes hoy todavía no programan mucho, pero si hay algún programador acá que les solicita un software, un sistema, ustedes tienen que contactarse con esa persona y preguntarle, bueno, ¿qué querés? ¿Qué requerimientos querés? ¿Cómo lo querés? No le puede decir, bueno, ¿qué datos querés que se guarden? Porque por ahí tenemos que utilizar un vocabulario similar. Acá en este caso, este trabajo práctico que nosotros estamos desarrollando, estamos llevando a cabo, fue una tesis de unos chicos que se recibieron de ingenieros. ¿Sí? La tesis de la materia proyecto final. Los chicos que hicieron este sistema, uno de los chicos trabaja conmigo en el grupo de investigación. Ellos, a esto que ustedes ven, yo le hice algunas modificaciones, lo acomodé para que a ustedes les resultara más fácil, ¿no? Esto de cómo se llevaba a cabo la cocina y todo eso. Pero la esencia de este práctico está hecho sobre un ejercicio, sobre un práctico que ellos hicieron real. Este chico va a venir, lo invité yo para que venga la semana que viene, el viernes de la semana que viene. ¿Sí? Y donde ustedes, ahí tenemos que aprovechar, y ustedes van a hacerle preguntas para poder terminar de entender todo este sistema que estamos analizando. ¿Sí? Esto ya está hecho en un software. O sea, ustedes deberían hacer las preguntas necesarias para poder terminar de entender este negocio y preguntarle cómo llegó a esta, cómo es el software que está realizado esto, porque después de todo lo que este chico les diga,
es lo que vamos a llevar a la funcionalidad, a los casos de uso, sin saber que son casos de uso, pero sí sabemos que son requerimientos. O sea, con la entrevista que nosotros tengamos con los chicos estos que hicieron el sistema, tendríamos que tener una lista de requerimientos consolidada, un diagrama de clases más que claro, independientemente de, no le voy a preguntar sobre el diagrama de clases específicamente, yo le voy a preguntar sobre la información que necesita registrada, ¿sí? ¿Se entiende a lo que vamos? Entonces, ¿qué propongo ahora? Tenemos, yo digo, 20 minutos, 25 minutos, hasta las 50, hasta las 9:50. Propongo que, reunidos en grupo, armen esa entrevista. ¿Sí? Terminan ahí en esos 25 minutos, al menos esbocemos algunas preguntas para después poder, las mencionamos y sabemos si estamos bien orientados o no estamos bien orientados. Recuerden de las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, con qué tipo de preguntas comenzar. Porque después de la entrevista de la semana que viene van a tener que hacer un informe. Esa entrevista va a ser un anexo del TPI. O sea, una parte de una nota, una entrega de corrección del TPI va a ser esta entrevista y este informe que hagan a partir de la entrevista. ¿Sí? ¿Me Profe. siguen hasta ahí? Perdón, entonces sería preparar como una entrevista para ver, para, por así decirlo, va a actuar como de cliente y nosotros tenemos que hacer los requerimientos que él pide. O sea, él y su grupo hicieron este sistema. Ahora, ustedes es como que tienen que hacer un sistema igual al que él hizo. ¿Sí? Entonces, es la oportunidad para preguntarle todo acerca de... Es mucho más fácil porque el chico es ingeniero en sistemas. Habla el mismo vocabulario que nosotros. Por ahí se complica más cuando yo estoy hablando con el dueño del bar, digamos, el dueño del restaurante, que no maneja información. Pero nosotros tenemos que hacer, vamos básico, tenemos que ir a programar esto, tenemos que hacer un software, ¿sí? Para manejar el restaurante. Y básicamente los pedidos en el restaurante, como ustedes armaron ahí el objetivo. Entonces, hacer preguntas para yo poder entender cómo funciona, había pedido las tablets, había pedido todos esos requerimientos, todo lo que ustedes ya conocen de lo que tienen que estar bien empapado con el TPI, obviamente, para poder armar las preguntas. Esto, por ejemplo, que me decían, yo consideré que necesito el tiempo de preparación de las comidas por si hay horas pico. ¿Sí? El tema de los informes que necesitan. ¿Cuáles son los informes que necesitan? Tienen, o sea, todas esas preguntas que hacen al negocio, que no las conocen y que las están suponiendo, ¿sí? Yo supongo, todas esas suposiciones que me han venido haciendo, ahora tenemos la posibilidad de preguntarle al protagonista y dejar de ser suposiciones para ya hacer cuestiones reales. ¿Sí? Esto de, ¿manejan la receta? ¿No manejan la receta? ¿Cómo manejan este tema de los tipos de alimentos? Todas esas dudas que fueron surgiendo, que hacen, no dudas al cómo hacer el diagrama de clases, sino las dudas de cómo opera el negocio para poder llevar a esto a otro nivel de mayor detalle. ¿Se entiende? Bueno, entonces, no sé si quieren que hago las salas de Zoom
Si quieren ir a Zoom o quieren ir yo lo dejo armado ahí. Las salas, profe. Bueno, yo hago 20 porque son 20 grupos. Permitir que los estudiantes seleccionen la sala. Yo las armo. A ver, les voy a dar 30 minutos tiene. Me parece que dejamos en 25. La idea es que para estar antes de las 10, ¿sí? 20 minutos. La idea es que armen un par de preguntas en función de esto que yo les estuvimos comentando, y después venimos acá y charlamos para ver si están bien orientadas las preguntas, porque la semana que viene arrancamos directamente con las entrevistas hacia, o sea, va a haber otra persona invitada, y donde tenemos que hacer las preguntas como si nos comportáramos en una entrevista real, ¿sí? ¿Está? Supongo que sí. Bueno. Nos contactamos entonces en 20 minutos. Piensen para saber si están bien orientadas las preguntas y todo eso. Porque después tienen que hacer un informe de eso, ¿no? Y he evaluado esto en el TPI. Que ya mismo le compro. Pregunten ahora todo lo que sea, porque después no me van a preguntar cuando esté el chico ahí. Ahí se ve. Estamos viendo todo tu drive. Ah, sí, pero se ve esto que dice preguntas entre... Ah, no, para, un segundito. Que me equivoqué. Abrí el que quieras que Sí, veamos. perdón. Acá está. ¿Ahora se ve? Sí. Genial. Bueno, nosotros empezamos diagramando las preguntas en base a 3 grandes ejes. Primero algunas funciones del sistema que sean esperables, después empezar a preguntar sobre algunos informes que se hagan necesarios y el detalle de esos informes, y luego nos interesaba preguntar sobre la gestión de promociones a nivel sistema de información. Obviamente Bien, son... ahora, ¿qué tipo? Esas son preguntas cerradas. Sí, son preguntas cerradas y algunas tienen estructura de embudo, que es que se parte de una pregunta más general y luego se apunta a preguntas más particulares. Bien. Entonces, otra cosa, organizar también las ideas. Sí. Vamos de lo general a lo particular, vamos por tema. Porque yo acá que vos preguntas, mira, nos interesa modelar las faltas de stock. ¿Es una pregunta? La primera. Bien. Bueno, yo acá, ¿qué es lo que yo veo a simple vista? Que está un poco desorganizado, que yo tendría que agarrar por tema, digamos. Una parte es la venta, entonces vos trabas, y ahí agotas de lo general a lo particular. Siempre, ¿no? Entonces, ahí, bueno, organizo primero. ¿Qué hace a la venta, propiamente dicha? ¿Sí? Y ahí tenés, sí, bueno, ¿me podés contar, por ejemplo, una pregunta, ¿me podés contar cómo es la operatoria desde que ingresa? ¿Había reservas? Sí, había reservas. No recuerdo. Había reservas, o sea, ¿me podrías contar cómo empieza esto desde una reserva hasta que finaliza? Entonces ahí te cuenta todo el proceso. ¿Sí? Eso es una pregunta abierta. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Ahora, ahí cuando él empieza a contar, y ahí vos después empezás a ver toda la parte de la venta por un lado, la parte de la cocina por el otro,
Y ahí empezás a entrar a los temas, ¿sí? O sea, vas de lo general a lo particular. Si no tenés dudas con respecto a la venta en sí, a la parte esa, porque ya lo hemos trabajado, por ahí, más allá de las dudas, uno afianza lo que cree que sabe. Otra forma de preguntar es decir, bueno, mira, yo lo analizamos y para mí el proceso es así. Vos corregime si estoy equivocada. Y vos decís, bueno, viene un cliente, hace la reserva, pasa esto, viene acá, viene acá. Es así. Entonces ahí estás validando lo que vos ya entendiste. Te dice que sí o te dice, no, en realidad acá puede pasar tal cosa, en realidad acá puede pasar tal otra. ¿Sí? Por ejemplo, una pregunta que se me ocurre, ¿qué pasa si no tiene crédito en la tarjeta? ¿Le pedí otra tarjeta o directamente pasa a cobrar en efectivo? Y el listado ese de tarjetas de crédito es un listado, o sea, no sé, son preguntas que se me van ocurriendo, pero estamos relacionados a la venta. Después vamos al proceso de la cocina y después del proceso de la cocina, el proceso de compras. ¿Sí? Si hay un manejo de, o sea, en todo este proceso de venta, si hay un manejo de empleados. ¿Cómo es el manejo de empleados? A los mozos se les paga por cantidad de ventas que tienen? Me- Exactamente, aparte tiene un básico, digamos, ¿sí? Bien, ¿ves? Mira, ¿cuál es la necesidad principal del sistema al que vamos a hacer? No entiendo la pregunta esa yo. Bien, o sea, la pregunta, lo que vos querés que te responda es, ¿por qué necesita un sistema de información para manejar el restaurante? Si es para agilizar el proceso, si es para incorporar tecnología, si es para optimizar los recursos. Bien, entonces ahí tendría que orientar un poco la pregunta, porque si no es como que esa pregunta te puede disparar para cualquier lado. Bueno, eso estaba ahí como requerimiento, que lo iban a hacer a través de unas tablets. Bien. ¿Por qué nivel de detalle? ¿A qué te referís con nivel de detalle si es un informe?
¿Qué informes era lo que pedía ahí? Porque había unos informes que se pedían. Bueno, esos son los informes, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿qué nivel de también- detalle se espera en los informes? No entiendo la pregunta. Pero eso no te piden esos informes, ¿no? Por eso que como que te estás enredando vos sola ahí en esta cuestión. Pero no está pidiendo eso. Tenemos que generar la carta. La, la carta la tenemos que generar. Eso es como un catálogo, exactamente. Acá es la carta. Eso tiene que estar como requerimiento, eso. Porque la carta la maneja ahí con las tablets. Bien. En cuanto a, ellos ya programaron el sistema, ¿no? También pueden hacer preguntas relacionadas a los inconvenientes que tuvieron a la hora de realizar, o sea, por un lado es sacarse las dudas del proceso y de cómo trabaja el sistema, ¿sí? Y por otro lado, pueden preguntar ahí, aprovechar que ellos hicieron el sistema este, no sé si capaz que le podemos pedir, ya voy a hablar con Julio, para ver si nos puede mostrar a lo que hicieron. Sí, desde el aspecto técnico nos resultaría muy interesante, digamos, Lenguaje, con qué ¿en qué lenguaje, con qué lenguaje? base de datos, con qué soporte ¿En web, qué con qué funciona. lenguaje? Claro, Exactamente, con qué base de datos lo hicieron, cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron, exacto. si el sistema está implementado. eh, bien, bueno, escúchenme. Son 20 grupos, ¿sí? No lo podemos avasallar, vamos a tener que hacer una pregunta por grupo. O sea, cada uno tenga O si no, le podemos organizado. mandar a usted en la semana por Discord u otro medio las preguntas y usted nos da un visto bueno, más o menos. Claro, podemos hacer un live y cosa que de última ya están todas las preguntas y listo, porque por ahí capaz que todos preguntamos lo mismo después. Claro, es que Bueno, nosotros pusimos preguntas similares a las de Sol también. está bien, está bien, está bien. Ahí lo que vamos a hacer, por eso es que es lo que yo digo. Organicémonos primero organicen las preguntas, ¿sí? Está bien, porque cada uno tiene que hacer su informe. Cada uno tiene que hacer su informe en su TPI, ¿sí? Entonces, podemos hacer un sorteo por grupo, quién empieza a preguntar y arranca, y después el segundo grupo, y así van a ser 20 preguntas para que a este chico no lo atosiguemos tampoco, lo tengamos toda la mañana. Está trabajando, así que hasta las 10:30 creo que tiene tiempo. Y no vamos a estar toda la mañana tampoco preguntándole. La idea sería en una hora agotar todas las preguntas. Voy teniendo en cuenta lo que va preguntando el otro y no pregunto lo mismo. Si yo tengo 20 preguntas, 25 preguntas, no sé cuántas preguntas, ahí Sol tenía muchas ya. ¿Sí? Entonces el informe sería sobre Voy- todas las respuestas a todas las preguntas, por más que no las hayamos formulado nosotros. Exactamente. Ah, perfecto, ahí está. Exactamente, ¿sí? El informe es, cada uno va,
en función de las porque ustedes después van a entregar en el trabajo práctico las preguntas que ustedes hicieron con las respuestas a esas preguntas y un informe de lo que, o de un relevamiento de lo que salieron en función de esas preguntas, ¿sí? Básicamente lo que nosotros evaluamos son las preguntas que ustedes hacen, más que las respuestas en sí, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? O sea, estas preguntas de la organización de las preguntas, a qué apunta que la pregunta sea clara y se entienda, porque imagínense en el caso de que yo no pudiera contactarme con este chico personalmente, digo, te mando las preguntas y vos me podés hacer una síntesis de cada una de estas respuestas, si la pregunta no se entiende, no tengo forma de que me pueda contestar la pregunta, ¿sí? Yo sé que ahora fue rápido, fue en un ratito de ponerse de acuerdo, por eso, bueno, tenemos una semana para organizar un listado de preguntas, hacemos un sorteo para ver quién pregunta primero y quién pregunta después, o vamos por orden de grupo, no tengo problema, eso lo decían ustedes. El tema es que cada grupo tenga la posibilidad de hacerle una pregunta y que responda a la pregunta esa. Y en base a lo que a lo que va contando, porque cuando uno haga una pregunta abierta, se va a explayar, capaz que ahí a lo mejor me surgen otras preguntas también, ¿no? A medida que la persona va hablando, a mí me van a surgir ciertas preguntas. ¿Sí? ¿Está? Sí, Julio se llama. Bueno, se lo preguntan, es muy buena esa Sol, se lo preguntan a él. Hacen de cuenta como que, o sea, él va a ser un entrevistado. Lamentablemente tenemos acá esta virtualidad, pero estas prácticas las sabemos hacer en el curso, donde invitamos a alguien y vienen y ahí tienen la posibilidad de hacerle las preguntas y es un poco más libre también, ¿no? Acá con esto también tengan en cuenta que de prender su cámara, ¿no? En el momento que van a preguntar, porque es muy feo cuando acá yo a ustedes los conozco, pero él no los conoce y hay una fotito atrás que le está preguntando algo. O sea, el que vaya, total no hace falta que tengan todos, con que del grupo haya uno que es el encargado de hacer la pregunta y siempre hay uno que pregunta y uno que es interlocutor, digamos, y va atendiendo lo que va diciendo, y los otros que van escribiendo, van anotando, van siguiendo las preguntas, ¿sí? Por eso siempre se trabaja en equipo, porque por ahí a uno solo se le puede escapar un montón de cosas. ¿Está? Sí. Ustedes tienen que armar todas las preguntas que a ustedes les haga falta. Porque si ustedes no arman las preguntas de todas las dudas que ustedes tienen, no van a saber después de decir, en el momento de decir, hoy no le pregunté esto, hoy no le pregunté esto otro. Todas las dudas que ustedes tienen, las tienen que armar. Vamos a tratar de hacer las preguntas lo más rápido posible y después un espacio para decir, bueno, ¿a alguien le quedó alguna duda? Y si alguna pregunta no se respondió, volvemos. O sea, yo digo de base una pregunta por grupo, para que no digan, no, yo le voy a hacer 5. Cada grupo, entonces, tiene que armar sus preguntas, ¿sí? Obviamente que si hay alguna pregunta que no se le ocurrió y escuchó de otro grupo que la hizo, todo sirve. Es válido eso.
Sí, porque vamos por orden. Bien, me gusta eso. O sea, vamos con la venta primero, la preparación después y la compra después. ¿Sí? Para que cuando vengamos haciendo preguntas, si empieza el grupo 1, empieza con una pregunta de ventas, cuando venga el grupo 2, me hago una pregunta de compra. ¿Se entiende? Porque ahí me va a desestructurar todo. O sea, vamos, venta primero, preparación del menú después, eh, preparación y compra de menú y todo lo que hace al sistema propiamente dicho, porque ellos ya hicieron el sistema. Eso lo dejamos para el último. O al revés, empezamos primero con toda la cuestión del sistema y después entramos al detalle de, me gusta más eso, por qué surgió la idea del sistema, si el sistema está implementado o no está implementado, si toda la arquitectura del sistema, la tecnología que tiene, y después vamos a todo lo otro. Sí. Bueno, pero la idea es que ustedes aprendan a armarlas, ¿no? Primero pasan por varias revisiones de ustedes, revisen. O sea, como ustedes dicen, bueno, tiramos, todos tienen preguntas, pero después vamos con la coherencia de las preguntas y qué quiso preguntar en cada una de esas. Pero ese filtro háganlo ustedes. Bien, bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Saben qué estoy pensando? Pasar la entrega de... No, yo me voy a fijar las fechas. ¿Cómo estamos con las fechas? Está para el domingo, profe. Pasar la entrega del diagrama de clases del TPI hasta después de la charla con Julio. Puede ser, porque ahí nos va a servir para tener una visión distinta y más realista, digamos. Eso para que seamos más coherentes también y no supongamos cosas y vamos directo sobre lo que es. La pasamos entonces, o sea, ustedes ya tienen una base, el diagrama de clase ya está pensado. Sería darle una revisión en función de lo que nos diga Julio. ¿Está? ¿Les parece que hagamos así? Yo no tengo problema, ¿eh? A mí, o sea, para mí esto es parte de un aprendizaje que tenemos que ir construyendo, que ustedes van construyendo y si hace falta pasar para tener más información y todo eso, me interesa eso. A mí me interesa que esté bien el ejercicio y no que tener que revisarlo 850 veces yo. O sea, me interesa que lo vayamos viendo a esto y lo vayamos aprendiendo. Creo que eso se va construyendo. Vamos un poco lento, creo que se debe a la virtualidad esta que tenemos, porque en la presencialidad es como que tenemos otro ritmo, pero creo que vamos bien. Los veo bien, con pie firme, digamos, sobre los contenidos que vamos haciendo, pero un poco lento, o sea, deberíamos ir un poquito más rápido en esto. Pero bueno, yo le echo la culpa a la virtualidad, y no la virtualidad solamente de este año, sino la virtualidad del año pasado también. Creo que eso ha complicado un poco las cosas. Pero me parece que vamos bien, no sé, ustedes me dirán. Esto off the record, aprovechando que tenemos unos minutitos, hay cursos, los cursos de la noche vienen medio flojitos, hay mucha deserción. Los cursos de la tarde también tienen muchísima deserción en esta materia. No sé a qué se debe tal nivel, es una preocupación que tenemos como docentes el nivel de deserción. Yo no lo veo acá, yo cuando planteo, sí tuvimos que, por ejemplo, este parcial que nosotros tomamos la semana pasada, lo deberíamos haber tomado antes de la vacación de julio. Y vi que cuesta más, vi que vienen un poco más lentos,
Pero yo le echo la culpa a la virtualidad porque sé que son muy buenos, todos, los conozco a muchos, y sé que tienen muy buen nivel, son muy aplicados y son muy buenos estudiantes y son rápidos también para agarrar muchas cosas. Así que esa es un poco mi evaluación que hago de cómo vamos y cómo venimos, digamos. Igual está bueno si alguien necesita o necesita algo, o necesita más tiempo, o necesita alguna otra cosa, ya hable, ¿no? Porque ya vamos con el segundo parcial, ya pasó el segundo parcial, y el recuperatorio va a ser determinante. El que recupere y le vaya mal queda libre, digamos, ¿sí? O sea, por ahí hay que hablar a tiempo para poder recuperarlos. Nosotros tenemos toda la voluntad, pero si ustedes no hablan, no me acuerdo, creo que faltan como 3 semanas para el recuperatorio. Se recupera primer y segundo parcial, ¿sí? 4 semanas, porque le dimos 3 semanas al profe para que corrija los parciales, a la 4ª semana venía el recuperatorio. Así que la idea un poco es esa, ¿no? Es una materia anual. Si la tengo que recursar es un drama, digamos, porque tengo que perder todo un año de vuelta recursando la materia. Entonces está bueno esto de poder avanzar, entender, y si hay algo que me está costando, hay algo que no estoy pudiendo llegar, que avisen, que se comuniquen con nosotros para ver cómo podemos ayudarlos. ¿Sí? Si le fue mal en los dos, se recupera todo junto, sí, se recupera todo junto. Ese es el tema. Todo junto o sea, te han anunciado para que le hagas el BPMN, el coso y el diagrama, pero tendrá que ser mucho más tiempo de parcial o es el mismo. Y no, es el mismo. O sea, No. terminaron rápido. Ya vamos a ver qué estrategia tomamos. No me acuerdo cómo hicimos el año pasado. Igual, sí, este año hay muchos de recuperatorios del primero. Generalmente el primer parcial no suele haber tanto. Así que bueno, vayamos viendo todas estas situaciones. El que tenga que recuperar el primer parcial ya lo sabe, vaya estudiando, vaya viendo en el TPI, vaya preguntando, no esperen a último momento, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta. Y no se dejen estar, ¿no? Porque ya el año que viene, no sé si volveremos a la presencialidad, si vamos a volver en algún sistema híbrido, no sé cómo se irá a manejar, la verdad que nadie sabe eso. Pero si volvemos a la presencialidad, pasar a diseño, ustedes que han hecho toda esta virtualidad, y va a ser todo un tema. Así que vayamos apoyándonos y yendo bien firmes en lo que voy aprendiendo, con fundamentos. Esto que yo les decía al principio. ¿Por qué hago esto? No porque lo hice en el otro ejercicio. Si lo hice en el otro ejercicio también, pero ¿por qué lo hice? ¿Sí? No porque siempre lo hacemos así. No es una respuesta de un futuro ingeniero. Nosotros tenemos que dar la fundamentación de por qué estoy haciendo así, porque necesito estos datos guardados acá, porque estos datos los voy a utilizar para tal cosa, porque esa es una fundamentación. ¿Sí? No porque lo hice en el otro ejercicio, porque siempre lo hacemos así, porque puedes, o sea, si a usted me dice no, porque tiene la posibilidad de crecer, como me dijo, para la próxima instancia, si quiere pagar con otro medio de pago, ya está preparado el sistema, está perfecto. Esa es una fundamentación, ¿sí? Pero una fundamentación que va más allá de lo hicimos siempre así, lo hicimos en el otro ejercicio, lo hicimos, porque eso no va a ir para diseño. Entonces, cuando yo hago algo, sé por qué lo hago. ¿Sí? Y esa es la fundamentación, al menos que sea poco, por eso poco que hago lo tengo bien fundamentado. ¿Sí? Y no que lo hice así porque siempre lo hicimos así, no, ¿por qué se hace así? ¿Se entiende? A eso vamos. Así que bueno, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Bien, nos vemos la clase que viene entonces.
con todas las preguntas ahí, con ¿Preguntas del TPI o las preguntas al chico? preguntas, no, el TPI ya para la clase que viene ya no debería haber preguntas, ¿no? O sea, van a tener que corregir en función de lo que veamos con este chico. Preguntas ya para del TPI para julio, digamos. ¿Sí? Bueno, nos vemos la clase que viene, que tengan buen fin de... Vemos. ¿Le puedo hacer una pregunta rápido, profe? Y dale, Nico. O sea, acá estuve charlando con mi grupo, o sea, esto no es nuestro TPI nomás. Estuve charlando con mi grupo y la necesidad, digamos, lo primero de poner al cocinero es porque nosotros queremos saber si era necesario especificar qué es el que prepara el alimento, digamos. Por ahí iba, se lo pregunté mal. Si era saber que él era el que preparaba el alimento dentro de la cocina, pues no sabíamos cómo distinguir la clase cocinero de la clase empleado, y lo otro del consumible y tipo de alimentos venía de que si no desglosamos consumibles hay una congruencia entre las bebidas y los platillos, porque tenés bebidas que se preparan en el bar que sí tienen ingredientes y bebidas que simplemente las servís así nomás como una coca, que no tiene ingredientes. Bueno, Por tanto, si era tragos. necesario hacer ese desglose. O sea, ahí tenés tragos. ¿Tragos? Claro, los tragos, por ejemplo un martini, digamos. Eso es un trago. Entonces una clase trago, dice usted. No sé. Yo no sé si hace falta. Bueno, ahí son preguntas que van para la clase, pregúntenlo, Armen, piensen primero. O sea, yo se lo pregunté mal, digamos, ese sería el verdadero sentido de la pregunta. Me equivoqué yo. Claro, ahí está. Primero piénsenlo. Y después, esas dudas que le surgen, se las hacemos a Julio en la clase que viene. Entonces él le va a contestar exactamente cuáles son los... cómo va manejado. Espero llegar a preguntarle eso. Porque todos los grupos tienen que preguntar, digamos, sus cosas. Y sí. Bueno, vamos a tratar. Vamos a tratar de que lleguemos bien con el tiempo. Yo lo voy a citar a Julio para las 8:30. Ah, ok, no sé qué hacer entonces. Si lo de glosarlo o no. Piénsenlo primero. Piénsenlo, armen distintas opciones y instancien las clases y vean cómo queda. Es que nosotros lo hicimos como estaba ahí. Para poder armar la pregunta. Claro, dice usted que hagamos la clase con todo completo, como nosotros lo pensemos, y después le mostramos así oralmente a Julio. No, porque no le van a mostrar el diagrama de clase. Piénsenlo en las distintas opciones, instancien las clases y vean cómo queda, si eso tiene sentido o no tiene sentido. Es que a nosotros nos hace sentido que el sistema lo clasifique, porque algo que tiene que estar, no todo tiene un ingrediente. Y también debería saber qué cocinero prepara cada cosa. ¿Para qué? Claro, ahí va. ¿Para qué quiero saber? Es cierto. Esas son preguntas. Pasa que tiene una asignación cada chef en una cocina real, digamos, cada chef tiene digamos, una jerarquía de distintos tipos de cocineros, digamos. Por ejemplo, no todos se van a dedicar a lo mismo. Capaz el restaurante lo necesita saber, digamos. Por ejemplo, tenés el encargado de cocina, el subchef, el lavaplatos, tenés, digamos, distintas categorías. A nivel sistema de información, ¿para qué te hace falta eso? Está perfecto todo eso. Eso es la organización, eso es el negocio. A nivel sistema de información, ¿para qué te hace falta todo eso? Es que a la empresa le haría falta saber, ¿Para qué le hace falta que fulano lava los platos? ¿A la empresa no le haría falta saber eso, profe? A nivel sistema de información para ventas. Claro, si es exclusivo para la venta y ya no. Pasa que nosotros lo pensamos como si tuviésemos que hacerle a la empresa, digamos, al restaurante como empresa. Es un sistema de información para manejar las ventas, no está perfecto. Bueno, ahora a eso me orientó un poco más, profe. Ahí está. Bueno, gracias, profe. Le vamos a preguntar a Julio y nada, esperemos se pueda resolver. Bueno, dale. Buen fin de, profe. Igual, nos vemos. Profe, nosotros con mi grupo queríamos hablar con usted porque tenemos un problema con uno de los integrantes